Ore por mí, amado hermano, ore para que el Señor sea el que a través de su palabra use este instrumento y nos hable en esta mañana. Padre, estamos delante de ti, Señor. Tú tienes conocimiento de todo, Señor. Mi vida está ante ti, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero que tú seas el que hagas. Que tú seas el que hables a nuestros corazones, Señor, que edifiques nuestras vidas, aún más la mía, de lo que tú me has dado a través de estudiar este mensaje y lo que tú tienes para tu pueblo a través de él, Señor. Edifícanos a través de tu palabra, háblanos hoy, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, con fe y con sencillez, entendiendo que tú eres el que hablas, Espíritu Santo, a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así le puse: ¿en qué fuisteis bautizados? Y yo estoy seguro está buscando el texto porque usted es muy rápido, pero espérese un momentito. Ok. Juan el Bautista. ¿Quién sabe algo de Juan el Bautista? Si sabe algo y quiere escribirlo, levante su mano. ¿Qué sabe de Juan el Bautista? Levante su mano, la servidora le van a llevar una hojita, le van a llevar un marcador para que usted anote en grande, porque quiero que todo lo veamos. A ver, ¿quién sabe algo? Allá hay una hermana, pásele a la hermana. Ajá. ¿Quién más? El pastor también. Ojalá que sea una frase, una palabra, dos palabritas para que sea grande y se vea. Acá el pastor tiene, hermana. ¿Quién más quiere poner algo de Juan el Bautista? ¿Quién más, hermanos? Allá la hermana. ¿Me ayudan con las hojitas? Solo la sierva las tiene. Ayúdenme a la sierva, por favor, alguien a repartir, se lo agradezco. Allá está la hermana Martita, ¿sabe algo de Juan el Bautista? ¿Quién más sabe algo de Juan el Bautista? Lo anota en la hoja bien grande y pone ahí lo que usted sabe de él, de su mensaje, de cómo vestía, de cómo, lo que usted quiera poner. ¿Alguien más, hermano? ¿Que nos quiera ayudar? Listo, ustedes mismos por favor me lo traen, hermanos, los que lo están repartiendo. Cuando lo tienen listo me traen la hojita por acá para irlas poniendo. El que la tiene lista levanta la manita para que los siervos me hagan el favor de recogerla y traerla por acá. ¿Ha leído usted sobre Juan el Bautista? ¿Sí? Amén. Estoy sola, hermanos. A ver, me la traen porfa la hojita, los que ya escribieron sobre Juan el Bautista. ¿Listo? Levanten la manita, que está listo. No me escriban toda una historia, es algo grande que se ve aquí, no me escriban toda una historia. Es una palabra, cómo vestía, cómo era, qué decía, algo que se pueda ver desde aquí, porque si no se ve, no nos funciona. No se vale que yo lo lea. Es algo grandote, una palabra que diga, eso es Juan el Bautista, ¿ok? Tráigame la silvita esa, gracias. Dice: Juan el Bautista vino a preparar camino. Muy bien. ¿Quién más? ¿Tiene por ahí la frasecita? Es que David trae como 50 de una vez. Juan el Bautista dice: precursor del Señor, nacido milagrosamente, vestía diferente, comía naturalmente. ¿Ok? Juan el Bautista preparó el camino del Señor y lo bautizó, ¿ok? Fue el primo de Jesús, interesante detalle. Comía langostas y miel silvestre, vestía piel de animales y bautizó a Jesús. Ok, este es Juan el Bautista. Por si acaso no se acordaban, ya lo estamos recordando ahí. ¿Quién es Juan el Bautista? Voy a ponerlo por acá
Me tapa un poquito ahí. Este es Juan el Bautista. Esa es una imagen que ilustra a quién es Juan el Bautista. Vestía, dice la palabra, ropa hecha de piel de camello. Los hermanos pusieron de animales. Tenía un cinturón de cuero. Además comía langosta y miel. Fue precursor, fue primo de Jesús. Estamos conociendo así rápidamente a Juan porque no nos podemos quedar con él mucho rato. Pero ese es Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista. Yo quiero que vaya usted a la palabra, a Hechos. Bueno, aquí tengo sobre el mensaje de él. Su mensaje fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando le tocaron un poquito ahí, no sé si las emociones o el carácter o qué, de una vez se mandó: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Al pan, pan, al vino, vino, ¿verdad? Ese es Juan. Y Juan hablaba directamente a los corazones. Juan es el que hace el inicio de una nueva etapa después de silencio. Se dice que fue silencio para el pueblo judío porque no hubo profecía explícita, profecía que se escribiera, que tuviéramos en la mano. Entonces termina el Antiguo Testamento, hay aproximadamente de 400 años a 500 años de silencio, hasta que Juan el Bautista prorrumpe, abre camino y empieza a hablar abiertamente, a hablar a las personas, al pueblo de Israel que había en ese momento y a los que se acercaban de otros pueblos, los romanos que estaban por ahí, a hablarles abiertamente. Por eso el pastor puso y una hermana puso: es el que abre camino. Jesús no fue el que llegó a abrir el camino del silencio que había en ese momento, sino que fue Juan, puesto por Dios, profetizado por Dios, que era el que iba a abrir camino. Hechos 19, del 1 al 7. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Podríamos seguir ahí la historia, pero vamos a centrarnos en este pedacito que acabamos de leer. Empieza en el versículo 1. Nos encontramos aquí un nombre: Apolos. ¿Ha estudiado usted de Apolos? No se vale el pastor. ¿Ha estudiado usted de Apolos? ¿Quién era Apolos? Bueno, resulta que Apolos, dice el texto, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Ese fue un compañero de Pablo, de Priscila y que andaban con ellos, ¿verdad? Que eran los que estaban Aquila, que eran en ese momento. Aparentemente él fue el que había ido antes a hablar de la palabra a Éfeso. Apolos antes había ido a hablar a Éfeso. Y él, según Hechos 18:24, se devuelve un poquito ahí en la Biblia. Hechos 18, 24, 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Oigan qué manera de hombre. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente.
Oigan qué calidad de hombre era este, ¿verdad? Hablaba, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando Juan empezó a abrir camino, empezó a abrir su ministerio, cuando él empieza a abrir camino en el arrepentimiento que él proclama, él llama al bautismo. Y él ahí bautiza en agua a todo el que se acerca y dice: quiero arrepentirme. Entonces arrepiéntase y vengan y los bautizamos. Entonces mucha gente de los judíos, mucha gente de esos pueblos se acercaron, escucharon el mensaje, lo entendieron y se bautizaron en agua ahí con Juan. Este es uno de ellos. Dice que Apolo andaba predicando, andaba enseñando, seguro de arrepentimiento, de amor, de misericordia, y hablaba, pero dice que él solamente conocía del bautismo de Juan. Y Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, hace ese énfasis. ¿Por qué será? Dice: y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, algo está mal, dijeron Priscila y Aquila. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron: Apolos, estás un poquito faltante, yo no diría incorrecto, estás faltante. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, con un corazón ferviente, diestro en la palabra, una persona fluida con un corazón fervoroso, él andaba predicando, él andaba enseñando, pero solo conocía del bautismo de Juan. Entonces, aparentemente, él era el que había ido a predicar a esta gente en Éfeso, la que nos estamos encontrando ahorita en el 19. ¿Ok? Entonces regresamos otra vez a Hechos 19. Aquí nos encontramos, pero para ver, me fui muy adelante. Ok, ahí. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Pablo, el evangelista de los gentiles, el que había predicado a todos los pueblos de los alrededores, Pablo, que usted sabe cómo se convirtió, vino a Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Era una ciudad muy acomodada, una ciudad comercial, a la que Pablo le escribió después una carta y a la que él vivió ahí mucho tiempo después de evangelizarlos y estar con ellos. Entonces dice que ahí llega a esa ciudad grande y gloriosa, y dice que se encuentra y hallando ahí a ciertos discípulos. Es interesante para mí que Lucas dice que son discípulos, no importa sus nombres, pero son discípulos. Lucas dice que son discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, el que imita a alguien, el que sigue a alguien. ¿Ok? Entonces dice que se encuentran ciertos discípulos ahí, él los encontró, Pablo llegó, y que estos aparentemente eran fruto del trabajo de Apolos, por la doctrina que tenían y por el conocimiento que ellos tenían. Yo no sé qué vio Pablo en ellos, seguro conversando, seguro orando, no sé qué vio Pablo en ellos, que de una vez les dice una pregunta. ¿Qué les preguntó? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No estaba negando que habían creído, ellos habían creído. ¿Estamos de acuerdo? Pablo les está viendo, no sé cuánto tiempo estuvo con ellos, si ya había conversado y todo, o el discernimiento del Espíritu de Dios se quedó viendo, y le dice: ustedes son discípulos, ustedes creyeron, pero recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Yo no sé si usted puede transportarse a esa conversación. O sea, cuando yo meditaba en esto, yo decía: wow, qué directo Pablo, ¿verdad? De una vez, están con los que se hacen llamar discípulos, o los que se reconocen como discípulos de la doctrina en ese momento, y de una vez le pregunta: ¿pero recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? No dudaba que habían creído, no dudaba que fueran discípulos, pero les habla de recibir al Espíritu
Santo. Pablo mismo, en la carta a los Efesios, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué me dice a mí esto? Que los que hemos creído, si usted ha creído, ¿quién mora en usted? Si usted se arrepintió, si usted reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted se apartó del mundo y se volvió al Señor, toda persona que da este paso, según este texto, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y entonces a mí me dice que el cristiano, el creyente, cuando viene al Señor, recibe sobre él y está en él y mora en él el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? En él mora el Espíritu Santo. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, ok, aquí se me hace un enredo. Entonces, ¿por qué Pablo le pregunta a estos que si ellos recibieron al Espíritu Santo cuando ellos creyeron? Y es que vean la respuesta que ellos dan. Así me quedé yo, como esa carita. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu, si hay un Espíritu Santo. Yo no sé, o sea, la distancia no era tanta. Yo estuve investigando, no era la distancia tanta entre Jerusalén y Éfeso. El chisme tiene que haber corrido por todo lado. Y ellos dicen: ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Y entonces no los voy a juzgar ni los voy a señalar, pero sí voy a pensar en lo que el Señor hablaba a mi corazón. El lugar donde ellos estaban, la noticia tenía que haber llegado, o seguro no había llegado. Y Pablo seguro les dice así como la pregunta: ¿cómo? ¿De qué? Creyeron en la obra de Jesús, pero se estaban perdiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Me oye eso, hermanos? Porque eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Esta gente creyó y conocía la obra de Jesús, pero se estaba perdiendo la obra del Espíritu Santo. ¿Comprendemos, hermanos? Creyeron y conocían la obra de Jesús, pero se estaban perdiendo la obra del Espíritu Santo. Y entonces Pablo todavía les vuelve a dar y les dice: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué fueron bautizados? No entiendo, o sea, ¿cuál es el punto? No tiene lógica, es lo que yo puedo percibir en la conversación de Pablo. Y entonces los orienta y los lleva, ¿verdad?, a lo que es la realidad. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando, ¿qué significa bautismo? ¿Cuántos son bautizados aquí? ¿En el agua? Ok, ¿qué les hicieron en el agua? Los metimos. Por eso nosotros no bautizamos por, ¿cómo se llama? Aspersión. No bautizamos porque el término bautismo, el original es baptiza, que significa sumergir. Entonces, Pablo les está hablando de ser bautizados en el Espíritu Santo. O sea, que el agua, que el Espíritu les cubra, que rebose, que les llene, que sea por completo cubierto, como cuando usted se bautizó en el agua, completamente le taparon. Entonces Pablo les dice: entonces, ¿por quién fuiste bautizados? Y entonces ellos empiezan y le contestan: ¿por quién? Por el bautismo de Juan. Conocimiento muy claro tenían, con certeza, no dudaron de decirlo: por el bautismo de Juan. Y en Marcos 1 usted encuentra que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo, y lo hacía claro, y él lo hacía notorio. O sea, aquellos que recibieron el evangelio, el mensaje y creyeron en el bautismo de Juan, tenían conocimiento, porque dentro del mensaje de Juan decía esto: y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ese Juan que ellos dicen por el cual había sido bautizado, ya les había dicho que no estaban completos. Ya les había dicho que les faltaba lo que venía detrás. Yo solo vengo a abrir camino para el verdadero bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces él les hablaba claro y les decía claro, pero bueno, ellos dijeron por el bautismo de Juan. Y Pablo entonces les contesta, les argumenta. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Voy de nuevo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. O sea, les dicen: vean, muchachos, ustedes me dicen que se bautizaron en el bautismo de Juan, pero ya Juan bautizó, y de una vez les estaba diciendo que tenían que creer en el que venía después de, para ser bautizados. Que se quedaron ahí, que algo les faltó, que se quedaron dormidos, les dijo. Y el Señor me hablaba a mí y me decía: ¿en cuál bautismo estás? ¿Estás disfrutando de la salvación y del mensaje del poder y de la obra de Jesús, pero estás disfrutando del poder y de la salvación, de la obra del Espíritu Santo en tu vida? Porque ese es el enfrentamiento que le hace Pablo a estos discípulos. Y entonces Pablo no se queda ahí, sino que ellos, cuando oyeron esto, entonces como que sus ojos fueron abiertos. Y entonces fueron bautizados con el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, ¿qué dice? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora sí, según el bautismo que Jesús propuso, fueron bautizados. Se les pusieron las manos y hablaron en lenguas y profetizaron. Esto nos indica que habían 12 personas que, aunque conocían el evangelio, vamos a traerlo a nuestra cultura, que aunque conocían la palabra de Dios, asistían a una iglesia, oraban, servían y proclamaban conocer el evangelio, les faltaba algo. El Espíritu Santo está en usted y está en mí, pero el Señor no quiere solo eso para nosotros. El Señor quiere el bautismo del Espíritu Santo, que vivamos sumergidos en Él. Que la copa no esté llena, que la copa esté rebosante de Él. Que esté rebosante, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y el Señor me decía: hay mucha iglesia que se está perdiendo lo delicioso que es habitar con la compañía del Espíritu Santo. Yo sé, tal vez estés conforme, amado hermano, ya eres salvo, no hay ningún problema, pero se está perdiendo cosas maravillosas. Se está perdiendo la dirección, la compañía, la presencia. El Señor quiere no una llenura de hoy, una llenura constante, una necesidad constante. Que seamos ese pueblo sediento, necesitado. El viernes compartía con un grupo de mujeres y el Señor me daba la palabra de aquella mujer con el flujo de sangre. Y el Señor me decía que qué fue lo que hizo esa mujer. Esa mujer, todo el mundo se acercaba a Jesús, todo el mundo le apretaba, todo el mundo lo tocaba. Si yo hubiera sido Jesús, seguro les hubiera hecho, ¿verdad? Porque yo no soporto que estén así a la par mía. Todo el mundo lo tocaba. ¿Ella qué hizo? Lo tocó. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo lo tocó? ¿Cómo lo tocó? Necesitada, desesperada, humillada.
y reconociendo que de Él podía salir poder para ella. Mucha gente hay en las iglesias, mucha gente se acerca ahora dizque a buscar de Dios. Mucha gente dice, y usted a todos le pregunta afuera, todo el mundo sabe de Dios, ama a Dios y conoce a Dios, ¿cierto o no? ¿Cómo cuesta evangelizar ahora? Porque todo el mundo habla de Dios, todo el mundo le conoce. Ah, sí, él y yo somos, ¿verdad? Pero ¿quién toca al Señor diferente? ¿Quién hace que el poder de Dios salga de Él y llegue hasta su vida? Y no estoy hablándole solo de asuntos emocionales, estoy hablándole de asuntos de la presencia de Dios. Yo crecí en una doctrina donde me enseñaron que cuando la presencia de Dios se manifiesta, yo lloro, yo río, yo siento algo maravilloso. Y eso está pasando en la iglesia del Señor. Está pasando eso, hermanos. Yo le pregunto, usted cuando viene a la iglesia, y contésteselo usted mismo, cuando usted viene a la iglesia, viene con ese deseo de tocar el borde del manto del amado, de tal forma que poder hoy, en este momento que aparté para Él, salga virtud de Él, salga poder de Él y me toque. Y sale usted con ese poder de aquí, de este lugar. ¿De verdad sentimos la presencia de Dios? ¿De verdad estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando oramos? Yo no puedo juzgarle, amado hermano, yo solo digo lo que el Señor puso en mi corazón a través de la palabra. Usted es el que sabe, usted es la que sabe si realmente usted está disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en su vida, o si está como esos 12 discípulos creyendo que así estoy bien. Y cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo podríamos hablar de muchas cosas, pero yo solo le voy a mencionar algunas de ellas. ¿Cómo saber? No se ve el cómo saber que soy bautizado en el Espíritu Santo. Número 1, y somos pentecostales, somos iglesia de Dios, es uno de los puntos que está establecido dentro de los 14 se me fue, pastor, puntos de fe, declaraciones de fe de la iglesia de Dios, evangelio completo, y este es un punto. Creemos que como evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Amén. Eso creemos como iglesia pentecostal. Y aquí pasó en este texto. Tan lejanos estaban del Espíritu Santo que necesitaba una manifestación inicial especial de la presencia, de que ahí estaba el Espíritu Santo derramándose. Y tuvimos la experiencia, ¿verdad, pastor? En la vigilia, creo que fue maravillosa, de que la última vigilia que tuvimos, de que Marita dio testimonio de que el Señor la bautizó y empezó a hablar en lenguas en medio de la vigilia. Todavía existe, hermanos, todavía el Espíritu Santo se manifiesta, todavía el Espíritu Santo da lenguas. Lenguas para que usted y yo nos comuniquemos con Dios. Tenemos que darlo, tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo. No nos cansemos aunque no se predique desde el altar. Es parte de la promesa del bautismo del Espíritu Santo como prueba inicial el hablar en otras lenguas. No para hacer un escándalo en la iglesia, sino para que usted tenga una comunión íntima y maravillosa, porque los que tenemos ese privilegio lo disfrutamos, el hablar en lenguas con el Señor. Y el Señor quiere que tengamos ese privilegio. Otra de las formas de revelar, de saber que usted está bautizado, que yo estoy bautizada en el Espíritu Santo, es que si estoy sumergida, si estoy llena, si esto está lleno de agua, ¿qué se ve? ¿El vaso o el agua? ¿El vaso o el agua? El agua. Entonces, que si yo estoy llena del Espíritu Santo, lo que en mí se va a ver es la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Yo produzco amor, vivo en gozo, en paz. ¿Perfecta? No. Pero estoy siendo formada en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Estoy manifestando en mi vida, porque si puedo hablar en lenguas, el pastor lo dijo un día de esto, creo que la semana pasada, hablar en lenguas, hay lenguas satánicas, y hablar en lenguas ya todo el mundo tiene hasta una experiencia bárbara. Pero eso no es suficiente, eso es una prueba inicial. Y solo usted y Dios, solo yo y Dios sabemos si realmente fue de Dios o estoy haciendo pura pantomima. Pero el fruto, el Señor mismo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. La persona bautizada en el Espíritu Santo, la persona que está inundada, que día a día se llena, porque no es un momento, es un día a día que se llena con el Espíritu Santo, va a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Otro importantísimo, la persona que está bautizada en el Espíritu Santo, y ahora Valerie lo mencionaba,
La persona que está bautizada en el Espíritu Santo anhela que su espíritu esté conectado con Él. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo nos conectamos? A través de la oración, a través de la palabra, a través de acercarnos a aquellos que buscan a Dios, pero con ganas, hermanos, no a la fuerza. Yo me imagino que muchos de los que se bautizaron con Juan fue por miedo. ¿Cómo lo ven ustedes? Oiga, de verdad, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado, generación de víboras. Ay, yo me imagino un montón, yo me voy a bautizar, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí por obligación, nosotros no estamos aquí por obligación ni porque nadie nos tenga que tener aquí, ni porque el pastor no nos llame, ni porque no nos visiten. Estamos aquí porque necesitamos del Señor, porque como hemos sido llenos del Espíritu, necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu. Anhelamos congregarnos, anhelamos ministrar en su presencia, anhelamos buscar su rostro, anhelamos estar. No estamos aquí, ya una vez lo dije, porque me toque ministrar, porque me toque hacer. Estamos aquí porque nosotros necesitamos, eso es parte del bautismo, necesidad espiritual. Tenemos necesidad. Que hay culto de mujeres, vamos al culto de mujeres porque yo lo necesito. Que hay ayuno, yo voy al ayuno porque yo lo necesito. Que hay vigilia, yo voy porque yo lo necesito. Porque eso es lo que hay en mí, una llenura, un deseo. Lo que el Espíritu produce en aquellos que son bautizados es anhelar, buscar su presencia. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Y también hay dones, y no vamos a dejarlo de lado. Cuando somos llenos del Espíritu Santo hay dones. Si usted conoce, le hace 1 Corintios, ya se me olvidó el texto, 12, le hace Romanos 12, le hace Efesios 4. Y usted se va a encontrar cuáles son esos dones y empiece a dejar fluir. Si el Espíritu de Dios nos llena, nos rebosa, está en nosotros, como dijo Jesús, como ríos, corre de nuestro interior como ríos. No podemos estar sentados, no podemos estar queditos, hermanos. Hace fluir servicio, hace fluir qué hago, hace fluir qué pasó con ellos en el momento que fueron bautizados. Hablaron lenguas y ya se olvidaron. ¿Hablaron en lengua así? Busquen el texto, no voy a decir. ¿Hablaron en lengua así qué? Y profetizaron. Inmediatamente los dones empezaron a fluir, la palabra de Dios empezó a fluir, empezó a darse. Entonces, hermanos, aquí hay en Techo Verde, en Iglesia de Dios, Evangelio Completo y Peace, están todos los dones, todos. El don de servicio, el don de ayuda, el don de ayúdenme con los dones, el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de hablar en lenguas. Todos los dones están aquí, porque así está establecido en la palabra, es el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están? Y eso se lo dijo Pablo a Timoteo. ¿A quién le toca ponerle carbón? A nosotros. ¿Y cómo le ponemos carbón? Llenémonos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Este último tiempo es tiempo de promesa y estamos en el último tiempo, y lo que hacemos es lamentarnos, estamos en el último tiempo, todo está en desgracia, pero en el último tiempo hay promesa para la iglesia. No digo que todo va a ser bueno, no digo que todo lo natural va a ser bueno, digo que los dones del Espíritu Santo van a fluir y van a ser para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos que buscar ese cambio, tenemos que buscar ese, ya no más este conformismo, sino que necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y pues obvio, si estamos llenos, entonces los demás no nos podemos callar, no nos podemos callar. Gloria a Dios por la salida evangelística, por todos los que estuvimos ahí, por la misericordia de Dios. Pero ¿dónde estaba usted? Porque el que está lleno del Espíritu Santo desea compartir, y a veces nos cuesta, y aquí le está hablando la que habla mucho aquí, pero que le cuesta tanto solita soltarse a hablarle a alguien del evangelio. A mí tiene que darme el Señor así como una inquietud muy grande para hablarle a alguien así. No como mi esposo le habla hasta las hormigas del evangelio. Pero nos dan una oportunidad como iglesia de que vayamos, de que nos proyectemos, de que evangelicemos, de podernos apoyar en otros, ir a evangelizar. ¿Y dónde estaba usted?
Somos llenos del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiero? Que todos los demás tengan lo que yo tengo, que todos los demás disfruten lo que yo tengo. Este texto para mí ha marcado mi vida de una forma importante. Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo no sé si yo la comparación la hago mal, pero yo siempre la he hecho. ¿Qué es embriagarse? Es que Pablo los pone juntos, los pone paralelos. ¿Qué es embriagarse? No les voy a decir que si alguno de ustedes se ha embriagado, porque fue en el pasado y no vamos a. Pero usted ha visto una persona embriagada. ¿Quién manda en ese cuerpo? ¿Quién manda? Pasó todas las aquellas. ¿Quién manda en el cuerpo? Él. ¿Quién dirige ese cuerpo? ¿Quién la tambalea para allá y para acá? ¿Quién? Él. ¿La persona embriagada? No. El vino, lo que se tomó. Entonces Pablo para mí hace un paralelismo ahí, los pone uno a la par del otro. No se embriaguen con vino, porque eso está malo. Antes bien, más bien, llénense, emborráchense, llénense del Espíritu Santo. Y cuando yo me lleno del Espíritu Santo, ¿quién va a mandar en mí? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a llevar mis movimientos? El Espíritu Santo. Y Pablo aquí hace una exhortación a una continua búsqueda de llenura del Espíritu Santo, que va a ir produciendo en nosotros esa vivencia, esa continua alabanza, esa continua vivencia de dar al Señor. Yo les motivo, amado hermano, para que hoy hagamos un arranque en Techo Verde. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos cambiar esa religiosidad. Busquemos cambiar esa vida pasiva y empecemos a vivir lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Hay una canción que necesito, ¿me ayudas? Hay una canción que los ministros de alabanza cantan y que a mí me ha llegado mucho. Y yo no sé si usted la ha meditado. Yo no sé quién hizo esa comparación. Ay, santo Dios. Yo no sé quién hizo esa comparación y creó la canción. Después me cuentan los ministros de alabanza cómo fue el origen. Pero dice que había en el tiempo de Eliseo una mujer acomodada. Sí, que los hermanos vean. Ahí está él acomodándome la cama, ¿lo ven? Y me trae una silla, varón, por favor. Una sillita así. Ajá. Dice que había una mujer acomodada, que por ahí pasaba el siervo de Dios Eliseo. ¿Ha leído ese texto? Sí. Pasaba por ahí el siervo de Dios Eliseo y dice que ella lo invitaba y le insistía, dice el texto, a que se quedara con ella. Y dice que en un momento Eliseo pasaba y comía con ella y todo. Pero dice que en un momento le dijo a su esposo, bueno, ahora es mi esposo yo, ¿okay? Le dijo a su esposo: hagamos un cuartito, preparemos un cuarto para Eliseo, porque yo siento que ese es varón santo de Dios. Y la canción lo simboliza como la presencia de Dios, como el Espíritu Santo. Y entonces hicieron un cuarto, pusieron una cama, una mesa, una lámpara y una silla, para que ahí se quedara y no se fuera la presencia de Dios. Para que ahí se quedara y no se fuera. Tuvieron que construir un cuarto, tuvieron que tomar una determinación: te quedas conmigo y no te suelto. Puso la mesa, puso la cama, puso la silla, puso la lámpara, y entonces dice que Eliseo ahí se quedó. Y usted siga leyéndose la historia, porque después vino bendición sobre la vida de esta casa, sobre la vida de esta mujer. A partir de que ella tomó la decisión, la presencia de Dios se queda aquí. Pasen, ministros de alabanza, porfa. Cuando yo canto este himno, yo pienso en eso, y yo quiero que usted lo interprete así y lo presente delante del Señor. ¿Qué está usted alistando para el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuál es la habitación que estamos alistando, hermanos?
¿Cuál es el aposento que estamos alistando para el Señor? ¿O es que llegamos nada más al tarantatús, tengo que ir, voy a la iglesia, aquí estoy? ¿O preparamos un aposento para el amado? Hace un tiempo, y no lo mencioné ahorita, hace mucho tiempo, llegaba a la iglesia y en las predicaciones siempre se dormía. A cualquier hora él se dormía. Y un pastor lo vio y le dice: Wilber, te estás durmiendo en la predicación, te estás perdiendo la palabra. Y le dice: sí, pastor. Y le dice: usted sabe que eso es espiritual. Eso es espiritual. Hoy hace 8, hermanos. Yo no sé por qué yo tuve que caminar hacia atrás. Habían más o menos 8 personas dormidas mientras estaba predicando la palabra. ¿No será que nos falta bautismo del Espíritu Santo? ¿No será que nos falta necesidad, ansiedad y deseo del Espíritu Santo? Yo le invito, amado hermano, yo sé que es tarde, pero yo invito que si usted quiere abrir su corazón hoy y decirle: Señor, yo quiero vivir un bautismo constante de tu Espíritu en mi vida, pase aquí adelante y nos acerquemos juntos y entonemos esta canción y le digamos al Señor que aquí estamos preparando su habitación. Gracias, oh Dios.